El Río de la Plata es uno de los ríos más importantes de América del Sur. Es un estuario formado por la combinación del río Uruguay y el río Paraná. Es en la costa sudeste de América del Sur. Es famoso también porque es el estuario más ancho del mundo. Es amplio, poco profundo y fangoso. Se llama el Río de la Plata porque la área es rica en minas de plata. El río fue visto por la primera vez en 1516 por Juan Díaz Solís, un europeo nacido en Sevilla. Él navegó por el río para explorar. Unos años más tarde, fue visitado por Francis Drake, un explorador famoso. El río es importante históricamente porque había una serie de invasiones inglesas en 1810. Estos fueron intentos británicos de tomar el control de las colonias españolas alrededor de la cuenca de la Plata. Estos eventos fueron una parte de las guerras napoleónicas. Los británicos no tuvieron éxito. Además, más adelante en la Guerra Mundial II, fue una batalla llamada la Batalla del Río de la Plata entre los barcos alemanes y británicos. Fue importante para la Guerra Mundial II. Pero hoy en día hay un tratado entre Argentina y Uruguay para gestionar el estuario binacional. Ahora, el clima del Río de la Plata es muy importante. Es cálido y húmedo con veranos lluviosos y inviernos secos. Hay una diversidad de la vida de las plantas. En la parte superior de la cuenca del Paraná, hay bosques con el árbol de pino Paraná, un árbol que es muy apreciado por su madera blanda. También, el río tiene una gran cantidad de peces. El más valorado es el dorado, que es un pescado como el salmón. El río y la cuenca son muy importantes para las economías de los países alrededor. Como dije, los árboles son muy importantes para la madera. El río es abundante de peces. Es el lugar principal de la pesca en la región. Además, el río es importante debido a las plantas hidroeléctricas que crean energía. El río es también una fuente de agua para las regiones pobladas de América del Sur. Además, en la cuenca hay una gran cantidad de procesamiento de productos agrícolas, como el almidón de yuca y aceite de patigrán, de la madera cítricos. Porque las exportaciones de Argentina son 70% de la agricultura, el río y su cuenca son muy importantes para sus economías. El río de la Plata es muy similar al río de Mississippi en los Estados Unidos. No es el río más ancho del mundo, pero tiene muchos beneficios para la economía de los Estados Unidos. Como el río de la Plata, tiene una buena fuente de pescado, energía y es una fuente de agua para muchos animales y personas. Pero, en lugar de una cuenca, es una delta. El delta es la casa de muchos animales diferentes, pero no se utiliza para la agricultura o cosecha de árboles. El río de Mississippi es más conocido por el uso de transporte, muy diferente del río de la Plata. Gracias por su atención.
Espero que hayan aprendido algo sobre el río de la Plata y el río del Mississippi.